taller 4 rojo tiene una referencia, pues por un lado, obviamente, color rojo, rojo socialista, y una referencia directa al texto del 18 Brumario de Marx, donde se extrae la idea de rojo. Si le preguntas a Giangrandi, simplemente él le va a decir, bueno, no quiero poner palabras en boca de él, él posiblemente le diría que fue una mala jugada de la historia en la medida que continuaron con un nombre que tenía un grupo anterior. Es decir, que fue una mala jugada de la historia en la medida que no fue algo que hayan reflexionado, sino que simplemente se continuó con una etiqueta que existía antes de otra cosa. No debería. Decía, reitero, no hay un taller 4 rojo, hay muchos taller 4 rojo. Y eso me parece muy productivo. No planteo eso como un conflicto, no planteo eso como un vacío historiográfico, planteo eso como una situación muy productiva. El sentido del taller 4 rojo está siempre abierto, en la medida que muy difícilmente vamos a poder cerrar una única historia alrededor de él. ¿Qué hacer con la historia? Es complicado, digo, bueno, esas preguntas lo hacen sudar a uno. ¿Qué hacer con la historia? No sé, por eso yo no soy historiador, pero no quiero salir por la tangente. Y con el perdón de ustedes hablo de mi historia personal. Yo tengo pregrado en artes, después tengo maestría en estudios artes visuales, pero en la maestría en artes visuales realmente no fue en artes visuales sino en historia del arte. Pero eso salió la investigación de este libro más dentro del ámbito de la maestría en historia del arte de la UNAM. Pero fue precisamente la escritura de este libro, o la investigación para este libro, lo que me hizo querer distanciarme de la historia del arte. Es decir, lo que me hizo sentir la necesidad de buscar otras estrategias metodológicas, teóricas y prácticas para abordar los fenómenos artísticos. No quiero con esto echarle tierra a los historiadores del arte, para nada. Nuevamente repito, no, o sea, que vivan los historiadores del arte. Pero creo que desde la disciplina de la historia del arte, por su carácter disciplinar, hay muchos aspectos que se quedan por fuera. ¿Sí? La disciplina de la historia del arte, con ese necesario énfasis que tiene en el análisis del objeto artístico, difícilmente puede dar cuenta de las complejidades de la trama de relaciones sociales, contextuales, en las cuales el objeto artístico emerge. Y entonces creo que es necesario buscar alguna perspectiva en la cual se entienda que el objeto artístico no construye sentido a partir de su propia especificidad, sino que el objeto artístico construye sentido en la medida que esté inserto en una trama de significado mucho más grande, que no dependen del artista, que no dependen del arte y que no dependen de ninguna persona en específico. Pero eso nos llevaría necesariamente a abordar el fenómeno del arte desde perspectivas diferentes a simplemente la historia del arte. Es decir, lo que estoy planteando nos lleva necesariamente a los terrenos de la sociología, nos lleva necesariamente a terrenos a veces de la filosofía, nos lleva a terrenos a veces de la antropología, o en términos más en boga, como una cuña, nos lleva más al terreno de los estudios culturales. ¿Sí? Y como una cuña, creo que esta maestría tiene un énfasis importante en estudios culturales, cosa que me parece excelente. Como una cuña, yo estoy acabando estudios, otra maestría, pero esta vez en estudios culturales, precisamente porque percibo que es necesaria esa apertura disciplinar si uno quiere abordar fenómenos complejos como la producción de sentido alrededor del arte. El punk ha muerto, no sé. Precisamente, y muy posiblemente los conocen, los estudios más influyentes sobre el punk son estudios británicos que se hicieron dentro de la escuela de Birmingham, o sea, dentro de los fundadores de los estudios culturales británicos. ¿Sí? Es decir, casi que los estudios culturales se originaron a partir de análisis de prácticas culturales como el punk, o como aquellas muchachas que les gustaba ponerse un poco locas, rockeras, que desde la perspectiva tradicional del arte
con esa necesaria discriminación entre lo alto y lo bajo, entre lo artístico y lo extra artístico, simplemente la historia del arte no podía asumir, no lo veía. O sea, el Pong no es arte. ¿Sí? La sociología tampoco podía asumirlo, sobre todo la sociología más enraizada en una tradición marxista, porque se partía simplemente de la noción de que la cultura es un reflejo de la estructura económica. Y entonces estas personas que les gusta el Pong son simplemente personas alienadas que no son conscientes, producto de la alienación, del lugar que la estructura económica les ha impuesto como proletarios o como marginados. Y entonces desde esa perspectiva clásica marxista ortodoxa simplemente como que se salía por la tangente el problema y se decía, cuando haya la revolución esto va a cambiar, o impulsemos a que haya revolución para que todo cambie. Pero son formas de abordar las problemáticas que muy poco aportan, que se olvidan de que las personas no somos un simple reflejo de la estructura económica, se olvidan que las personas mediamos, o sea, siempre interpretamos, que se olvidan que los asuntos ideológicos y culturales obedecen a tramas mucho más complejas que simplemente una relación económica. Y ahí, repito, es donde es necesario buscar algunos marcos teóricos y metodológicos más amplios que la historia del arte. Con todo respeto por la historia del arte. Me incluyo, pues, en cierta medida también como historiador del arte. ¿Cuál es la metodología? No existe. O más bien, no existe una metodología. Existen cuantas metodologías se puedan imaginar dependiendo de sus objetos de estudio. Porque un principio fundamental para trabajar desde los estudios culturales, o desde esa perspectiva que intento proponer, es que el objeto de estudio lo construye el investigador. O sea, no hay hechos para estudiar. El investigador selecciona y construye aquello que quiere investigar. Es decir, yo puedo hablar de que quiero reconstruir la historia del arte en Colombia en la década de 60 y agarrar el cuchillo, el machete y juáguese. Es decir, desde el 59 ya no me importan y desde el 71 tampoco me interesan. Y puedo construirla, o sea, se puede construir la historia del arte de la década de 60. Pero necesariamente, esto que parece simplemente una selección arbitraria, está haciendo una serie de omisiones, de recortes, de decisiones que tienen implicaciones políticas y que tienen implicaciones académicas. Es mucho más interesante cuando el investigador se da la oportunidad de seguir su objeto de estudio. El punk ha muerto, la única posibilidad de responder eso es ir a hablar con los punkeros. Yo no tengo respuesta porque no lo he hecho. ¿Sí? Ir a los sitios de reunión, hablar con sus familias, mirar lo que consumen, lo que no consumen, mirar si sus prácticas están produciendo algún tipo de mediación respecto al consumo de las cosas que nos producen medios de comunicación, mirar si sus prácticas punquetas, o como se llamen, si sus prácticas punquetas producen algún tipo de relación específica en su contexto donde se desenvuelven. Ahí es donde está la vitalidad del punk. Si queremos decir la vitalidad del punk o de cualquier otro fenómeno como una historia de los orígenes, estamos perdidos. No es una historia de los orígenes, es una historia de la práctica lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si están vivos o no, no tengo ni idea, habrá que ver. Pero el hecho de que haya sido algo que nació en Inglaterra no significa que en Colombia no pueda existir. El hecho de que sea el punk o cualquier otra cosa, un fenómeno que tuvo un origen foráneo, no significa que no pueda ser arraigado en ese contexto. ¿Por qué? Porque todo depende de las mediaciones. ¿Sí? Y todo depende de la manera como se entrelazan en el contexto social en el cual está ubicado. El contexto se construye. ¿Sí? El historiador construye el contexto que quiere investigar. El historiador sigue, bueno, el investigador sigue a su fenómeno. Seguir su fenómeno, ¿qué significa? Que no lo da por sentado, sino que si quiere investigar, sigo con el ejemplo tonto, bueno, con el ejemplo del punk, si quiere investigar el punk, pues tiene que ir allá a ver qué está pasando. No de otra manera. Esto no se averigua por los libros. Esto sonó como una cuña de estudios culturales y sí, lo es. ¿La revolución es una excusa para el arte o el arte es una excusa para la revolución? Uy.
Bueno, creo que la trampa es la formulación la formulación de ese, bueno, es un silogismo, la formulación del comentario es donde está la trampa del asunto. Ni una ni la otra. Es decir, la revolución es una excusa para el arte. La revolución es un fenómeno mucho más complejo que simplemente, como se pensaría en una mirada tradicional, 4 personas en el monte echando plomo o cosas por el estilo. La revolución es una práctica que no se puede circunscribir a un momento específico como un acontecimiento dado, la toma del poder, sino que la revolución es algo que cotidianamente estamos construyendo. Y que cotidianamente estamos construyendo no solamente los políticos o los guerrilleros o nada por el estilo, sino que estamos construyendo aquí. Bueno, aquí y en muchos otros lados. Estamos construyendo desde la academia, estamos construyendo desde la crítica, estamos construyendo desde muchos otros aspectos, desde muchos otros espacios que no se limitan, primero, ni a un grupo específico y segundo, a un momento específico. A mí me interesa, me llama muchísimo la atención, me gusta retomar una metáfora que desarrolló Gramsci, Antonio Gramsci, el italiano, cuando habla de que hay que pensar más que en una guerra de movimientos, hay que pensar en una guerra de trincheras. ¿Sí? Ustedes, repasando historia, Segunda Guerra Mundial, guerra de movimientos es aquella donde va el ejército muy fuerte y en una sola acción va acabando el enemigo. O sea, son invasiones muy fuertes, sistemáticas, rápidas y contundentes, en donde el enemigo se ataca, se acaba. Gramsci nos dice, qué bien, sí, eso puede ser posible en algunas sociedades, pero casi nunca. Porque en realidad a lo que nos enfrentamos es a una guerra de posiciones, o una guerra de trincheras. ¿Sí? La guerra de trincheras era aquella donde los ejércitos enfrentados tenían unas posiciones muy firmes, muy arraigadas, construían trincheras y no había poder humano que lograra hacerlos mover. ¿Sí? La guerra de trincheras es una guerra larguísima, de resistencia, de acciones pequeñas, de avances, de retrocesos, de movimientos pequeños, cotidianos, puntuales, específicos, que no se pueden circunscribir a una gran acción de movilización masiva. Es decir, estamos en un terreno en donde las trincheras están tan cerca y tan bien consolidadas que no podemos pensar la revolución como un acto específico, como un acontecimiento puntual. En esa medida, decir que la revolución es una excusa para el arte o el arte es una excusa para la revolución, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por revolución. Desde mi punto de vista, si partimos de la idea de que la revolución es un hecho puntual, estamos perdidos. Si partimos del punto de vista de que la revolución es un proceso de avances, retrocesos, de lucha por la hegemonía, el arte, la academia, el estudio, todo puede tener que ver con la revolución. Que ojalá sí. Y en esa misma medida, el otro aspecto que se mencionó, existe una separación de lo político y lo artístico. Discursivamente sí, en la práctica no. O sea, discursivamente sí, en la medida que sobreviven, quien lo creyera, a pesar de ser tan viejos, sobreviven muchos discursos que plantean que la práctica artística es algo que es ajeno a la práctica política. Siendo que desde todos los puntos de vista, creo yo, que abordan el tema con seriedad, es clarísimo que la práctica estética, la práctica artística tiene una connotación política muy fuerte. Discursivamente, hay personas que argumentan que sí son ámbitos separados. En la práctica son ámbitos separados, por supuesto que no. Y no sé si yo soy muy ingenuo o muy entusiasta, pero yo percibo que en la actualidad hay una conciencia mucho más grande de las posibilidades políticas del arte que la que había en mi época. Y no me estoy diciendo viejo. Es decir, en un corto plazo ha habido un cierto auge de las preocupaciones políticas desde el arte. Situación que puede ser muy peligrosa. Muy peligrosa, muchísimo peligrosa en la medida que puede convertirse también simplemente en una nueva mistificación, en un nuevo mito, en una nueva forma de argumentar las cosas sin ningún contenido real para la práctica social. Es decir, que se convierta lo político como un tema. Es un peligro grandísimo.
pero ahí está la lucha. ¿Cómo hacemos para que la política no se convierta simplemente en un tema? Pues hagamos algo. Es decir, no depende de nadie en específico, depende de la actividad cotidiana de todos nosotros, en donde realmente tratemos de hacer una vinculación de un ámbito con el otro. Ya están cansadísimos, no sé si hay una última pregunta, no sé. Por favor. Yo también tengo una preguntita. Bueno, buenas noches. La pregunta es si de por sí el arte es un hecho político. ¿No cree que el taller 4 rojo redunda en el tema? Pues si quiero le hago la pregunta de una vez. Me parece que usted está del lado de la experiencia, del sentido, le apuesta al sentido. Por el otro lado usted presenta la historia de los historiadores, objetivista, que busca la verdad. Y usted está planteando un debate entre historiadores. Un poco lo que diría Peter Osborne, la historia de arte de los historiadores versus la historia crítica del arte, donde la crítica se vuelve mucho más importante. Entonces, habría que, cuando se pregunta, bueno, ¿cuál sería la metodología adecuada para acercarnos a la experiencia? Eso es un gran reto para un proyecto de investigación, porque es decir, porque usted decía, la experiencia no es algo que te esté esperando en una esquina para que alguien la coja y la cosifique, ¿no? Es una cuestión bastante compleja. En ese sentido se requería una estrategia de escritura pues muy flexible, ¿cierto? De tal manera que no se cosifique la cosa, pero que la cosa no parezca tan banal como para que los historiadores objetivistas digan esto pues no se sostiene como verdad o como... Entonces, no sé, dado ese contexto, esa experiencia, las críticas que usted nos dice de manera muy honesta, nos cuenta, bueno, mire, esta investigación mía ha tenido que afrontar estas dificultades y parece ser extraordinario, ¿no? Entonces, ya después de esta socialización que usted nos hace, pues, ¿cuál sería el rumbo de sus futuras investigaciones de carácter artístico? Porque aquí han preguntado, bueno, la metodología, ¿no? Y, por otra cosa, el objeto, y usted dice, no hay objeto. Eso es positivismo, eso hay caos de la historia, la historia se nos fuga, ¿cierto? Y lo que queremos es, si queremos captar la historia, tenemos que comprenderla como experiencia. Ya pues resumiendo, pues después de esa socialización, si le sigue apuntando usted a la experiencia y asumir los retos que implica la experiencia. La experiencia como aquello que en principio no puedes coger, porque la experiencia es algo que siempre se está fugando de nosotros. A mí me parece que, digamos, este campo de los estudios culturales y de los estudios sociales, pues en términos de investigación, de pues, está hablando que son, digamos, con las nuevas historias, con esos discursos disidentes, con cómo la experiencia tiene un valor, digamos, no solo práctico, sino un valor, digamos, epistémico, que hay que fundamentar desde los estudios culturales, ¿no? Yo, ahorita que escuchaba a maestro Peñuela, digamos, es eso de lo que está como en boga también, que es ese tipo de nuevas investigaciones, como es la sistematización de experiencia y cómo a partir de ahí también se reconstruyen como los saberes, ¿no? Siento que usted está hablando del taller 4 rojo, no sé hasta qué punto uno legitima o visibiliza un quehacer, una experiencia. Su discurso me pareció un poco, pues no sé, o sea, cuando uno está entrando a indagar la experiencia, a comprender lo que está pasando, tiene que ser un poco también, pues, no sé, creo que eso le enseña como, cuando uno hace una afirmación o cuando tiene, digamos, un criterio que hay que saber cómo, en términos de respeto, cómo referirse a la experiencia, porque finalmente es una experiencia que tiene una trayectoria. Obviamente los actores que la fundamentan, pues son actores y tienen diferentes perspectivas, pero sí, era como
¿cómo hacemos también para respetar esas experiencias, para no caer, digamos, de pronto en esa visibilización de los actores y de lo que ellos han construido? Y por otra parte, esto del sentido como verdad, o sea, usted habla de cómo producir, cómo se construye el sentido, pero también cómo esos sentidos de verdad o simplemente un sentido en el que todo se piensa y construye. Entonces, yo no sé si finalmente esta experiencia del taller Cuatro Rojo es una experiencia, es un dispositivo o es un pretexto. De nuevo, en orden cronológico de los comentarios y las preguntas. ¿Todo arte es un hecho político? Sí, o bueno, creo que sí. Toda práctica artística tiene un sustrato político, innegable. Pero es muy diferente decir que toda obra tiene un sustrato político a decir que toda obra se constituye en un acto de acción política, o que todo artista tiene una intención de intervenir políticamente en su contexto. ¿Sí? Entonces habría que hacer primero una discriminación importante, que puede ser un poco difícil de trazar con cuchillo, pero que es importantísima, entre primero decir que todo arte tiene un sustrato político, decir que todo arte puede tener usos políticos y decir que algún arte es político. Es decir, ¿todo arte tiene un sustrato político? Sí. ¿Todo arte puede tener un uso político? ¿Qué me refiero con eso? Darle algún tipo de utilidad o instrumentalizarlo de alguna otra manera dentro de una estructura social, un juego de poder, sí. Así la actriz no quiere. A pesar de la artista y a pesar de la obra, eso puede suceder, por supuesto. Pero no todo artista ni toda obra quiere intervenir en ese ámbito político. Entonces, ahí es donde la idea de la acción política o de la subjetivación política empieza a tener más importancia. Porque no podemos tampoco igualar todas las obras de arte, todos los artistas y todas las intenciones dentro del mismo rasero político. Hay algunos artistas que no les interesa la intervención en política, en ese sentido de tomar una posición explícita sobre el contexto social en el cual se desenvuelve. Y eso es completamente válido. Yo no estoy hablando abajo de los artistas que no son políticos ni nada por el estilo. O sea, obviamente que los artistas que deciden no hacer una participación directa en una acción política son igualmente válidos que los que sí, no importa. Eso es una decisión de cada cual. El asunto es que, claro, tanto los que sí deciden como los que no deciden siguen teniendo un sustrato político en su producción. ¿Sí? ¿Cómo acercarse a la experiencia? Eso no tiene respuesta, creo yo, o más bien no tiene única respuesta. ¿Sí? Por un lado, en la misma palabra lo evidencia, la experiencia es inasible y en la medida que es inasible, pues no podemos acercarnos a ella. Cuando llegamos a ella ya se ha desplazado a otro lugar. Sin embargo, hay algunas estrategias que se han venido sistematizando y que pueden darnos una mano a la hora de querer hacer una investigación de una manera más compleja de la historia del arte. ¿Sí? Elementos básicos que en algunas oportunidades vienen de las ciencias humanas o de otras disciplinas, como por ejemplo la noción de que hay que seguir al actor. ¿Sí? Suena como fórmula, pero no es simplemente una fórmula. Seguir al actor, ¿qué es? Piense sobre qué quiere trabajar, piense en los actores que están involucrados en esa experiencia y trabaje con ellos. ¿Sí? Trabaje con ellos es, vaya, mírelos, entrevístelos, métase con ellos, hágase cresta, vaya a los bares punquetos, haga todo lo que pueda, pero siga al actor, no dé por sentado nada. Sígalo. Es en ese momento en que usted va a hacer el seguimiento donde usted puede darse cuenta de algo, o no, quién sabe. Y como contraparte de ese seguir al actor está la necesidad de tratar de ubicar el fenómeno en la trama discursiva que le da sentido. Los fenómenos no tienen sentido por sí mismos. Los fenómenos tienen sentido, el arte y cualquier otro fenómeno social tiene sentido en la medida que hay una trama social que nos hace entenderla de determinada manera.
sea, toda práctica, todo fenómeno, no es que tenga un sentido implícito, es que socialmente le estamos asignando ese sentido, ese significado. En esa medida, uno de los retos fundamentales es tratar de pensar o tratar de abordar cuál es esa trama de significados o cuál es ese marco discursivo en el cual se inserta determinada práctica. Para ponerlo en un ejemplo muy tonto, repito, muy a la mano, punk. ¿Cuál es la trama de significados en la cual se ubica el punk? Hay que preguntarle a la vecina, ¿no? Ese punqueto es un bazuquero. Esa es la parte de las representaciones sociales que se están haciendo al punk. Es que el punk ha muerto, dirán los metaleros. Bueno, ese es otro elemento dentro de la trama de significados sociales en las cuales se escribe el punk. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que no hay una metodología, pero decir que no hay una metodología no significa que estamos elucubrando y hablando de ella. Decir que no hay una metodología no significa que estamos en el plano del relativismo absoluto donde cualquiera puede decir lo que se le da la gana sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de sustrato. ¿Sí? Lo que pasa es que cada objeto de investigación, que repito, es construido por cada investigador, implica su propio marco metodológico. No hay una metodología única para todas las investigaciones. Yo tengo muchas urticarias con la idea, con los trabajos de la sistematización de la experiencia, porque inevitablemente también están mediados. ¿Sí? Es decir, los dispositivos con los cuales se ejerce la sistematización de la experiencia son dispositivos que producidos en un marco específico que también tienen unos presupuestos específicos que hacen que esa sistematización no sea tampoco tan objetiva, tan neutral como a veces nos gusta representarnos que se está haciendo. Es decir, como que el investigador también está interpretando esa experiencia y está dando un sentido de la experiencia, no simplemente está recogiéndola y haciendo una narración pura, limpia y transparente. Pero no hay ninguna metodología que sea limpia, pura y transparente. ¿Sí? El asunto es cómo podemos triangular nuestro objeto de estudio, o cómo nosotros podemos ejercer una triangulación que permita que eso que hemos encontrado como objeto de estudio pueda ser analizado desde diferentes validaciones, en lo que planteaba hace un rato de las múltiples validaciones. Si cogemos una única metodología, si cogemos un único marco, no vamos a poder dar cuenta de las implicaciones que tiene el marco escogido. Es decir, los presupuestos teóricos, los presupuestos políticos que tiene el marco que escogimos. En la medida que escojamos diferentes marcos metodológicos, que escogemos diferentes criterios de validación, vamos a poder no encontrar la verdad, pero sí hacer evidentes las contradicciones del fenómeno. Es otro asunto importante. El asunto aquí no es encontrar la verdad, es hacer evidentes el conjunto de las tramas sociales en las cuales se inscribe el fenómeno con toda su complejidad, hasta donde se pueda, y con todas sus contradicciones. Y en esa medida que me interesa a mí en la actualidad como investigador, artista o no sé ya qué soy, eso precisamente, estoy trabajando acerca de, y espero que eso no me traiga problemas, estoy trabajando acerca de cómo los trabajos de artistas contemporáneos colombianos que abordan la guerra, el tema de la guerra, están siendo insertados dentro de una disputa por la hegemonía de la versión de la guerra en Colombia. Es decir, poniéndolo en términos un poco superficiales, hay artistas que con muy buenas intenciones están haciendo arte que habla sobre la guerra en Colombia, pero esas buenas intenciones muchas veces se están quedando simplemente en una abstracción de la guerra que está provocando una mirada abstraída de la guerra, abstraída de las víctimas, en donde la complejidad necesaria para comprender el fenómeno de la guerra en Colombia queda totalmente obviada, y en esa medida están siendo insertados en una disputa por los discursos hegemónicos sobre la guerra en Colombia. Es decir, en una disputa por decir quién fue culpable o quiénes son las víctimas o quiénes no son las víctimas de la guerra en Colombia, que está muy en boga en la actualidad ahora que esperamos se venga la firma de la paz con la FARC. Entonces, ¿qué es lo que intento? Decir, claro, hay fenómenos artísticos, hay artistas con muy buenas intenciones, con intenciones políticas muy claras, pero que
al insertarse en una trama de significados específicos, socialmente construida, no construida por ellos, la obra tiene otros sentidos. Y en el contexto actual colombiano, a veces esos sentidos hacen parte más de una lucha por la hegemonía de la noción de la guerra en Colombia, la hegemonía acerca de la verdad de la guerra en Colombia. Espero que salga a la luz pública pronto y que lo lean y que me hagan muchas críticas al respecto. Bueno, maestro Alejandro Gamboa, muchas gracias a todos, a todas. Maestro nos prometió que nos iba a dejar algo, un texto, si alguien quiere consultar, si su merced nos deja un texto, algo, más tarde lo envía, lo revisa, que será muy bueno. Es que pienso que se han planteado cosas muy importantes a nivel metodológico, que es aquí el meollo de las dificultades de la investigación en arte, ¿no? Es hacer como claridad sobre eso, y pues sería estupendo que pudiéramos tener algo, pues si no alcanzó hoy, pero en los próximos días. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron y los esperamos en otras magistrales.